Buen día, somos el grupo número 4 conformado por María Gracia Mestas, Brian Mori, Víctor Ortega y quien les habla Catherine Milechay. Nosotros vamos a hablar sobre nuestro tema de investigación, que es la relación entre el riesgo crediticio y la rentabilidad bancaria en el sector financiero peruano de 2013 a 2023, dando un análisis pre y post pandemia. El riesgo crediticio, según el Comité de Basilea, representa las posibilidades de pérdida ante incumplimientos de pago, lo que afecta directamente a su rentabilidad. En el caso de Trujillo 2024, podemos evidenciar que hubo un aumento de un 1% en la cartera morosa, reduce la rentabilidad en 77%. Igualmente, en el caso de Reyes y Pérez, en el 2022, observaron que hubo un incremento en el riesgo crediticio, disminuía el ROE en 0.27 puntos porcentuales. También contamos con el caso más reciente de la quiebra del banco Silicon Valley en el 2023, que atribuidos fue a una mala gestión de riesgo crediticio, lo que subraya la importancia de poder administrarlo eficazmente. También contamos con el problema que en el caso de Perú, los métodos tradicionales de evaluación de riesgo no lograron anticipar lo que eran las variaciones que afectarían la rentabilidad bancaria durante la pandemia, que fue desde el 2019 al 2023, que esto evidencia la necesidad de analizar cómo la gestión, cómo la necesidad de analizar la gestión de riesgo crediticio influye en la rentabilidad bancaria en contextos complejos y desafiantes. Como propósito tenemos determinar la relación entre el riesgo crediticio y la rentabilidad bancaria antes y después de pandemia. Para ello vamos a analizar variables como la morosidad, el ROE, las variables macroeconómicas como el PBI, la inflación y el desempeño. Contamos como justificación el estudio de AMET del 2023, que destaca una buena gestión de crédito va a poder ayudar a lo que es la estabilidad financiera, mientras que contamos con el ejemplo de la fusión de Credinca con Caja Arequipa, que justamente fue por insolvencia generada por mala gestión crediticia según la SBS en el 2024. Adicional a ello, este estudio va a ayudar a los bancos peruanos a optimizar su gestión de riesgo crediticio, especialmente en tiempos de alta incertidumbre como durante la pandemia. Continuamos con las preguntas e hipótesis de la investigación. Nuestra pregunta general es: ¿cuál es la relación entre el riesgo crediticio y la rentabilidad bancaria en el sector financiero peruano antes y después de la pandemia? Nuestra pregunta específica es: ¿existe una relación significativa entre el ROA y el ROE en el sector financiero peruano en los periodos pre y post pandemia? De acuerdo a ello, tenemos hipótesis general y específica. Nuestra hipótesis general es: el riesgo crediticio tiene una relación significativa con la rentabilidad bancaria en el sector financiero peruano antes y después de la pandemia. Y las hipótesis específicas son: tenemos la hipótesis que el ROA tiene una relación no significativa con el ROE en el sector financiero peruano antes y después de la pandemia. Y nuestra otra hipótesis es: el ROA tiene una relación significativa con el ROE en el sector financiero peruano antes y después de la pandemia. Cabe mencionar que tenemos diversas variables independientes, las cuales son tasa de morosidad, inflación, PBI, tasa de desempleo, tasa de encaje, número de tarjetas de crédito. Todas estas variables independientes tienen la misma estructura de hipótesis específica como la que acabo de mencionar. Continuamos con el marco teórico. En este caso, la variable dependiente ROE mide la rentabilidad de los fondos propios bancarios y depende del riesgo crediticio. Seguimos con la variable independiente ROA, la cual va a medir la eficiencia bancaria para generar beneficios a la empresa. Seguimos con el ratio de morosidad. Se dice que se tiene una mala relación, digamos, con la rentabilidad, principalmente por el incumplimiento de las obligaciones financieras. Seguimos con la tasa de encaje, la cual, según el BCR, es la proporción de los depósitos que deben estar en reserva. Seguimos con la inflación, la cual se vincula generalmente a medir la estabilidad macroeconómica y se le relaciona con altos niveles de endeudamiento e incertidumbre económica. Seguimos con tasa de desempleo. Esto también, según diversos autores, tiene una relación negativa con la rentabilidad bancaria, más que todo porque al aumentar los riesgos de incumplimiento, especialmente en recesiones, puede generar una relación negativa. Seguimos con el PBI. Esto se le dice que a mayor incremento del PBI mejora la rentabilidad bancaria y a su vez la capacidad de pago de los prestamistas. Continuamos por nuestra última variable independiente, la cual es número de tarjetas de crédito. Esto refleja principalmente la capacidad que tienen los bancos, en este caso, para atraer clientes y generar ingresos. Seguimos con definición de términos. La rentabilidad en sí se logra aumentando el margen de beneficio, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos.
Se considera el ROE como el mejor indicador para poder medirlo. Seguimos con riesgo crediticio. Esto en realidad busca el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad, así que al tener una buena gestión va a permitir que puedan realizarse buenos préstamos y considerarlo ello como una ventaja competitiva. Seguimos por las limitaciones del estudio, las cuales son técnicas operativas y recopilación. En técnicas operativas se utilizó el Livius, el cual tiene capacidades avanzadas para realizar modelos de volatilidad. En el caso de recopilación de activos, en un principio fue complicado encontrar información de acuerdo para el trabajo debido a que es información muy reservada de las empresas. Sin embargo, se logró encontrar de fuente verídica la información pertinente para realizar el trabajo. En la revisión se evidencian relaciones significativas entre el riesgo crediticio y la rentabilidad bancaria, según Genimi 2017, en Reino Unido y en Ecuador, donde factores como la morosidad y la diversificación de carteras fueron claves. Un aumento en el riesgo crediticio redujo la rentabilidad bancaria, reflejando un promedio de ROE del 1.459% en la región. En Estados Unidos y Perú, durante la pandemia, el recorte de tasas de interés mejoró el acceso al crédito para empresas y personas en cooperativas de ahorro y crédito en zonas menos afectadas por el COVID-19. El estudio emplea un diseño cuantitativo correlacional y longitudinal del 2013 al 2023, considerando periodos prepandemia del 2013 al 2019 y pospandemia del 2020 al 2023. La población incluye todas las entidades bancarias del sistema financiero peruano, con un total de créditos directos por 348.138 millones en el 2022. La muestra se conforma por el BCP de un 35%, el BBVA de un 18%, el Scotiabank por un 16% y el Interbank por un 11%. Esto debido a que entre todas ellas son más del 80% del mercado peruano. Se recopilaron los datos mensuales de la SBS y de Bloomberg para evaluar variables como el ROE, el ROA, la tasa de morosidad y de encaje. Se usó análisis de multicolinialidad. Las variables con valores PIF mayores a 10 fueron descartadas. En el Durbin-Watson se identificó un nivel inicial de autocorrelación positivo y aplicar rezagos de modelamiento AR, el valor mejoró a 1.89. Para la confiabilidad del instrumento, la confiabilidad se mide con pruebas de significancia y el coeficiente de clasificación de interclase. El coeficiente de determinación R cuadrado o R square inicial fue de 92,09%, aumentando a 98% con la inclusión de rezagos y el AR1, lo que demuestra la solidez del modelo para explicar la relación entre las variables explicadas. Ahora vamos con los cálculos, pero antes de realizar tenemos que tener en cuenta que van a ser 12 variables que hemos sometido a las pruebas. Asimismo, también tener en cuenta de que para utilizar la metodología como base e inicio de los cálculos es porque hemos utilizado los datos de serie temporal, son los datos, de los cuales el valor de Center y VIP deben de cumplir que sean menores a 10. Y es lo que podemos apreciar en la pantalla entre la tabla número 5 y la tabla posterior número 6, donde la tabla 6 cumple con esa condición, menores a 10 el Center y VIP. Después que los datos se hayan cumplido con la eliminación de la multicolinialidad, vamos a realizar el segundo paso, que es error de especificación y la autocorrelación. En este caso estamos utilizando el Durbin-Watson, con la condición de que tienen que ser solamente utilizadas las variables con los valores prop menores a 0.05, y es lo que pueden apreciar en la pantalla, arrojándonos un Durbin-Watson de 0.39, los cuales con los siguientes pasos vamos a mejorarlo. Ahora vamos a realizar el paso número 3, lo que es la aplicación del rezago, pero antes de ello tenemos que tener en cuenta que aún no se ha logrado eliminar la autocorrelación del siguiente información de 0.39 en Durbin-Watson. ¿Esto qué quiere decir? Que con el rezago, aplicando esta metodología, vamos a ver hasta qué punto vamos a llegar a mejorar. Como pueden ver en la pantalla, hemos utilizado, aún siguiendo en cuenta la condición de valores pro menores de 0.05, pero aplicando un rezago para todas las variables, de los cuales sale un resultado de 1.11. Como pueden ver en el gráfico en la pantalla, aún sigue siendo una zona de rechazo, de lo cual no se ha llegado a eliminar aún la autocorrelación. Pero con los siguientes métodos vamos a ver hasta qué punto vamos a mejorar. Ahora vamos a pasar con el cuarto paso, el modelamiento AR. AR1. Como pueden apreciar en la tabla 9, antes de ejecutar el modelamiento AR, hemos tomado en cuenta la metodología de Godfrey, en este caso para validar la significancia de los valores, de los cuales nos sale probabilidad F 0.03, valor inferior a 0.05, lo cual cumple con la condición. Ahora, en la tabla 10 pueden ver en el gráfico, ahí hemos aplicado el modelamiento AR, obteniendo un resultado de Durbin-Watson de 1.89, lo cual ha mejorado bastante y cae en la zona de no rechazar. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos eliminado por fin
lo que es el error de especificación y la autocorrelación, dando nuestro modelo econométrico un 98% de solidez. Hallazgos de la investigación. Recuerden que hemos utilizado los temas de multicuinalidad, autocorrelación y error de especificación, de los cuales hemos ayudado para obtener los siguientes resultados que pueden apreciar en la pantalla. En las variables independientes más significativas para el ROE que viene a ser la variable dependiente. Entonces, ¿cuáles son esas variables más significativas independientes? Son el ROA y la tasa de morosidad, son las de mayor grado de significancia, mientras que inflación, desempleo, PBI, tasa de encaje, el número de tarjetas también cumplen una función, también son importantes y tienen un grado de significancia, sí, pero de un poquito de menor grado. Pero todos estos variables de aquí que pueden ver en la pantalla tienen un grado de significancia, un comportamiento directo con el ROE. Hallazgos de la investigación. Recuerden que hemos utilizado los temas de multicuinalidad, autocorrelación y error de especificación, de los cuales hemos ayudado para obtener los siguientes resultados que pueden apreciar en la pantalla. En las variables independientes más significativas para el ROE que viene a ser la variable dependiente. Entonces, ¿cuáles son esas variables más significativas independientes? Son el ROA y la tasa de morosidad, son las de mayor grado de significancia, mientras que inflación, desempleo, PBI, tasa de encaje, el número de tarjetas también cumplen una función, también son importantes y tienen un grado de significancia, sí, pero de un poquito de menor grado. Pero todos estos variables de aquí que pueden ver en la pantalla tienen un grado de significancia, un comportamiento directo con el ROE. Como conclusión, tenemos que el R-square nos está justificando y validando que nuestro modelo econométrico tiene un grado de solidez del 98%. ¿Esto qué quiere decir? Un alto nivel de explicación. Por ende, se logró validar la hipótesis alterna, la hipótesis 1, y los cuales se está validando como consecuencia de la hipótesis general, y que existe una existencia significativa con el riesgo crediticio y con la rentabilidad bancaria. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no hemos considerado variables como, por ejemplo, el nivel de endeudamiento, los aspectos como de la liquidez, la solvencia y la salud financiera, pero esto puede ser para otras investigaciones futuras. Como recomendaciones, como les había mencionado, agregar más variables que tengan un mejor comportamiento modelo econométrico, sea un poquito más sólido aún, y también de igual forma utilizar como modelos más complejos, más avanzados, como en la metodología de Garch.